Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 12. Doctrina y Convenios, sección 27 al 28. Lección asignada del 15 al 21 de marzo de 2021. Titulado: Es preciso que todas las cosas se hagan con orden. El elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Apóstoles, dijo que, conforme estudiemos las Escrituras y anotemos las impresiones que recibamos, haremos lugar en nuestro corazón a la palabra de Dios, y Él se dirigirá a nosotros. Esto fue un fragmento del discurso "Cuando te hayas convertido", pronunciado en la Conferencia General de abril de 2004. Considerando estas palabras del elder D. Todd Christofferson, anote sus impresiones a continuación. La revelación todavía era un concepto relativamente nuevo para los santos a medida que la restauración continuaba desplegándose. Los primeros miembros de la Iglesia sabían que el profeta José Smith podía recibir revelación para la Iglesia, pero ¿podían también otras personas? Preguntas como esta llegaron a ser críticas cuando Hiram Page, uno de los 8 testigos de las planchas de oro, creyó que había recibido revelaciones para la Iglesia. Muchos santos fieles creyeron que éstas provenían de Dios. En respuesta, el Señor enseñó que en su Iglesia es preciso que todas las cosas se hagan con orden, lo que significaba tener solo a uno nombrado para recibir mandamientos y revelaciones para toda la Iglesia. Aún así, otras personas podían recibir revelación personal relacionada con su parte en la obra del Señor. De hecho, las palabras del Señor a Oliver Cowdery son un recordatorio para todos nosotros. Te será indicado lo que has de hacer. También se recomienda ver el tema "Es preciso que todas las cosas se hagan con orden", parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Debo tomar la Santa Cena con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 27, los versículos del 1 al 4, los cuales escucharemos a continuación. Escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Dios y tu Redentor, cuya palabra es viva y poderosa, porque he aquí te digo, que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros, y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Por tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos, de modo que no beberéis de ninguno, a menos que sea recién hecho por vosotros, sí, en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Sally Knight y Emma Smith fueron bautizadas en junio de 1830, pero su confirmación fue interrumpida por un populacho. 2 meses más tarde, Sally y su esposo Newell fueron a visitar a Emma y a José, y se decidió que se deberían llevar a cabo entonces las confirmaciones, y que el grupo participaría de la Santa Cena juntos. Cuando José iba en camino para conseguir vino para la Santa Cena, un ángel lo detuvo. ¿Qué le enseñó el ángel a José Smith sobre la Santa Cena en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan estos versículos a usted sobre la actitud que el Salvador desea que tengamos con respecto a la Santa Cena? Medite nuevamente.
Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted a causa de lo que está aprendiendo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, la armadura de Dios me ayudará a permanecer firme ante el mal. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 27, los versículos del 15 al 18, los cuales escucharemos a continuación. Por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Seguid firmes, pues, estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud y calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados, y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré. Y estad de acuerdo en todo lo que me pidiereis, y sed fieles hasta que yo venga. Y seréis arrebatados para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El presidente M. Russell Ballard, en aquel entonces como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: no existe una sola cosa grandiosa que podamos hacer para ponernos la armadura espiritual. El verdadero poder espiritual proviene de numerosos pequeños actos entretejidos para conformar un tejido de fortaleza espiritual que nos escuda y protege del mal. Esto es un fragmento del discurso Ser fuerte en el Señor, publicado en la revista Ensign de julio de 2004. Al leer o estudiar Doctrina y Convenios, la sección 27, los versículos del 15 al 18, que ya se leyeron en este bloque de lectura, podría elaborar mentalmente un cuadro con diversas preguntas, como se figura a continuación. Usted podría meditar en una pieza de la armadura y reflexionar qué parte del cuerpo protege esa pieza de la armadura y qué representa esa parte del cuerpo que se protege. Por ejemplo, al meditar en la coraza de la rectitud como parte de la armadura, usted pensaría que ésta protege, como parte del cuerpo, el corazón. ¿Y qué puede representar el corazón como parte del cuerpo? Puede representar nuestros deseos y afectos. Otro ejemplo de ello, como pieza de la armadura, es el yelmo de la salvación. ¿Qué parte del cuerpo protege ese yelmo? Protege la cabeza o la mente. ¿Y qué puede representar esa parte del cuerpo en usted? Medite brevemente. Se recomienda efectuar este análisis acerca de qué pieza de la armadura protege qué parte del cuerpo y qué representa esa parte del cuerpo con cada una de las piezas de la armadura descritas en estos versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura. Coloque pausa al video y haga este ejercicio ahora mismo. A continuación, medite en lo siguiente. ¿Qué está haciendo usted para ponerse cada pieza de la armadura de Dios en su vida? Medite brevemente. Ahora leeremos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, los versículos del 11 al 18, que dicen lo siguiente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 1, el versículo 23, donde se menciona: Despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la obscuridad, y levantaos del polvo. Como subtítulo: El profeta viviente es el portador de Dios para su iglesia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 28, la cual escucharemos a continuación. He aquí, Oliver, te digo que se te concederá que la iglesia te oiga en cualquier cosa que les enseñes por el Consolador, tocante a las revelaciones y los mandamientos que he dado. Pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith hijo, porque los recibe así como Moisés. Y tú has de ser obediente a las cosas que le dé, tal como Aarón, para declarar fielmente a la iglesia los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad. Y si en cualquier ocasión el Consolador te inspira a hablar o enseñar, o en todo tiempo por vía de mandamiento a la iglesia, puedes hacerlo. Pero no has de escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría. Y no has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia. Porque yo le he dado las llaves de los misterios y de las revelaciones selladas, hasta que les nombre a otro en su lugar. Y ahora bien, he aquí, te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Y si reciben tus enseñanzas harás establecer mi iglesia entre ellos, y tendrás revelaciones, pero no las escribas por vía de mandamiento. Y ahora bien, he aquí, te digo que no se ha revelado, ni sabe hombre alguno dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se revelará más adelante. He aquí, te digo que será en las fronteras cerca de los lamanitas. No has de partir de este lugar sino hasta después de la conferencia, y por la voz de dicha conferencia mi siervo José será nombrado para presidirla, y lo que él te diga, eso dirás. Y además, irás a tu hermano Hiram Page, entre tú y él a solas, y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías, y que Satanás lo engaña. Porque he aquí, no se le han señalado estas cosas, ni a ninguno de los de esta iglesia le será designada cosa alguna que sea contraria a los convenios de ella. Porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia, por la oración de fe. Y ayudarás a poner en orden todas estas cosas, de acuerdo con los convenios de la iglesia, antes de emprender tu viaje entre los lamanitas. Y te será indicado desde el tiempo de tu salida hasta el de tu regreso lo que has de hacer. Y en todo tiempo abrirás tu boca para declarar mi evangelio con el son de regocijo. Amén. Imagine cómo sería si cualquier persona pudiera recibir mandamientos y revelación para toda la iglesia. Cuando Hiram Page afirmó haber recibido tal revelación, hubo confusión entre los miembros de la iglesia. En la sección 28 de Doctrina y Convenios, el Señor reveló un orden para la revelación en su iglesia. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en esa sección de Doctrina y Convenios sobre la función específica del presidente de la iglesia? Medite brevemente.
A continuación se releerá el versículo 3 de la sección 28 de Doctrina y Convenios para dar énfasis a la próxima pregunta. Este dice lo siguiente: y tú has de ser obediente a las cosas que le dé, tal como Aarón, para declarar fielmente a la Iglesia los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre las palabras del Señor a Oliver Cowdery que se encuentran en este versículo que acabamos de leer? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en esta sección de Doctrina y Convenios sobre la forma en que Dios puede dirigirle? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el discurso Dos líneas de comunicación, pronunciado por el elder Dallin H. Oaks, en aquel entonces como miembro del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2010, el cual escucharemos a continuación. Nuestro Padre Celestial les ha dado a sus hijos dos líneas para comunicarse con Él, lo que podríamos llamar la línea personal y la línea del sacerdocio. Todos deben entender esas dos líneas esenciales de comunicación y guiarse por ellas. En la línea personal, oramos directamente a nuestro Padre Celestial y Él contesta mediante los canales que ha establecido, sin ningún intermediario mortal. Oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y Él nos contesta mediante su Santo Espíritu y de otras maneras. La misión del Espíritu Santo es testificar del Padre y del Hijo, guiarnos a la verdad y mostrarnos todas las cosas que debemos hacer. Esta línea personal de comunicación con nuestro Padre Celestial mediante su Santo Espíritu es la fuente de nuestro testimonio de la verdad, de nuestro conocimiento y de nuestra guía personal de un amoroso Padre Celestial. Es una característica fundamental de su maravilloso plan del Evangelio que permite que cada uno de sus hijos reciba un testimonio personal de su verdad. El canal personal y directo de comunicación con nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu Santo se basa en la dignidad y es tan esencial que se nos manda renovar a nuestros convenios al participar de la Santa Cena cada día de reposo. De esta manera somos merecedores de la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros para guiarnos. Con respecto a esta línea personal de comunicación con el Señor, nuestra creencia y práctica es parecida a la de esos cristianos que insisten en que no hacen falta mediadores humanos entre Dios y el hombre, ya que todos tienen acceso directo a Dios bajo el principio al que Martín Lutero se refirió como el sacerdocio de los creyentes. Hablaré de eso más adelante. La línea personal es de suma importancia en las decisiones personales y en la dirección de la familia. Desafortunadamente, algunos miembros de nuestra Iglesia subestiman la necesidad de esa línea directa y personal. Debido a la indudable importancia del liderazgo profético, la línea del sacerdocio, que funciona principalmente para gobernar las comunicaciones celestiales en los asuntos de la Iglesia, algunos tratan de que los líderes del sacerdocio tomen decisiones personales por ellos, decisiones que ellos mismos deben tomar por inspiración, por medio de su línea personal. Las decisiones personales y la dirección de la familia son principalmente un asunto de la línea personal. Creo que debo agregar dos advertencias que debemos recordar en relación con esa valiosa línea directa y personal de comunicación con nuestro Padre Celestial. Primero, en su plenitud, la línea personal no funciona de forma independiente de la línea del sacerdocio. El don del Espíritu Santo, el medio de comunicación de Dios con el hombre, se confiere mediante la autoridad del sacerdocio,
según lo autoricen aquellos que posean las llaves del sacerdocio. No se obtiene simplemente por el deseo ni la creencia. Y el derecho a la compañía constante de ese espíritu se debe manifestar cada día de reposo al participar dignamente de la Santa Cena y renovar nuestros convenios bautismales de obediencia y de servicio. De modo similar, no podemos comunicarnos confiadamente a través de la línea personal y directa si somos desobedientes a la línea del sacerdocio o si no estamos en armonía con ella. El Señor ha declarado que los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de rectitud. Lamentablemente, es común que las personas que quebrantan los mandamientos de Dios o que son desobedientes al consejo de sus líderes del sacerdocio, afirmen que Dios les ha revelado que se les exime obedecer algunos mandamientos o seguir ciertos consejos. Es posible que tales personas estén recibiendo revelación o inspiración, pero no es de la fuente que ellos suponen. El diablo es el padre de las mentiras y siempre está deseoso de frustrar la obra de Dios mediante sus astutas imitaciones. A diferencia de la línea personal, en la que nuestro Padre Celestial se comunica con nosotros directamente mediante el Espíritu Santo, la línea de comunicación del sacerdocio tiene los intermediarios adicionales y necesarios que son nuestro Salvador Jesucristo, su Iglesia y sus líderes designados. Debido a lo que Él logró mediante su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder para establecer las condiciones que debemos cumplir para ser merecedores de las bendiciones de su expiación. Esa es la razón por la que tenemos mandamientos y ordenanzas. Esa es la razón por la que hacemos convenios. Así es como nos hacemos merecedores de las bendiciones prometidas. Todas vienen mediante la misericordia y la gracia del Santo de Israel, después de hacer cuanto podamos. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo confirió la autoridad del sacerdocio que lleva su nombre y estableció una iglesia que también lleva su nombre. En esta última dispensación, se restauró la autoridad de su sacerdocio y su iglesia fue restablecida mediante ministraciones celestiales al profeta José Smith. Este sacerdocio restaurado y esta iglesia restablecida son fundamentales en la línea del sacerdocio. La línea del sacerdocio es el canal por el que Dios ha hablado a sus hijos por medio de las Escrituras en épocas pasadas, y es la línea mediante la cual habla en la actualidad mediante las enseñanzas y el consejo de los profetas y apóstoles vivientes y otros líderes inspirados. Esa es la manera por la que recibimos las ordenanzas necesarias. Esa es la manera por la que recibimos llamamientos para servir en su iglesia. Su iglesia es el camino y su sacerdocio es el poder, mediante el cual tenemos el privilegio de participar en esas actividades conjuntas que son esenciales para llevar a cabo la obra del Señor. Entre ellas se encuentran la predicación del Evangelio, la edificación de templos y capillas y la ayuda a los pobres. Con respecto a esta línea del sacerdocio, nuestra creencia y práctica es parecida a la insistencia de algunos cristianos de que las ordenanzas autorizadas, sacramentos, son esenciales y las debe llevar a cabo alguien autorizado e investido por Jesucristo. Creemos lo mismo. Pero, desde luego, diferimos de otros cristianos en la forma en la que buscamos el origen de esa autoridad. Algunos miembros o exmiembros de nuestra iglesia no reconocen la importancia de la línea del sacerdocio. Subestiman la importancia de la iglesia y de sus líderes y programas. Basándose exclusivamente en la línea personal, van por su propio camino afirmando definir la doctrina y dirigir organizaciones que compiten con la nuestra, al contrario de las enseñanzas de los profetas líderes. Al hacerlo, reflejan la hostilidad moderna hacia lo que llaman despreciativamente religión organizada. Aquellos que rechazan la necesidad de la religión organizada, rechazan la obra del Maestro, que estableció su iglesia y sus oficiales en el meridiano de los tiempos y que los restableció en tiempos modernos.
La religión organizada, establecida por autoridad divina, es fundamental, como enseñó el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos debemos recordar la declaración del Señor en la revelación moderna de que la voz de los siervos del Señor es la voz del Señor. Deseo agregar 2 advertencias que debemos recordar con respecto a confiar en la esencial línea del sacerdocio. Primero, la línea del sacerdocio no reemplaza la necesidad de la línea personal. Todos necesitamos un testimonio personal de la verdad. Conforme nuestra fe crece, confiamos necesariamente en las palabras y en la fe de los demás, como nuestros padres, maestros o líderes del sacerdocio. Pero si basamos nuestro testimonio personal de la verdad exclusivamente en un solo líder del sacerdocio o en un maestro, en vez de obtener ese testimonio mediante la línea personal, siempre seremos vulnerables a sentirnos desilusionados debido a los actos de esa persona. Cuando se trata de un conocimiento o testimonio maduro de la verdad, no debemos depender de un mediador mortal entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Segundo, al igual que la línea personal, la línea del sacerdocio no puede funcionar plena y adecuadamente en beneficio nuestro a menos que seamos dignos y obedientes. Muchos pasajes de las Escrituras enseñan que si persistimos en quebrantar seriamente los mandamientos de Dios, somos separados de su presencia. Cuando eso sucede, el Señor y sus siervos están considerablemente limitados para brindarnos ayuda espiritual y no podemos obtenerla por nosotros mismos. La historia nos proporciona un ejemplo vívido de la importancia de que los siervos del Señor estén en armonía con el Espíritu. El joven profeta José Smith no podía traducir cuando estaba enojado o disgustado. David Whitmer lo recordó así: una mañana, cuando se presentaba para continuar la traducción, hubo alguna dificultad en la casa y él se enojó por ese motivo. Se trataba de algo que su esposa Emma había hecho. Oliver y yo fuimos arriba y José subió al poco rato para continuar la traducción. Pero no pudo hacer nada. No pudo traducir ni una sola sílaba. Bajó, salió al huerto y le suplicó al Señor en oración. Estuvo ausente cerca de 1 hora, volvió a la casa, le pidió a Emma que lo perdonara y después subió a donde estábamos y la traducción procedió sin ninguna dificultad. No podía hacer nada a menos que fuera humilde y fiel. Concluiré con más ejemplos sobre la necesidad de ambas líneas que nuestro Padre Celestial ha establecido para la comunicación con sus hijos. Ambas líneas son esenciales para lograr su propósito de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. Un antiguo relato de las Escrituras sobre esta necesidad se halla en el consejo del padre Jetro de que Moisés no debía intentar hacer tanto. Las personas estaban esperando a su líder del sacerdocio desde la mañana hasta la noche para consultar a Dios y también para juzgar entre el uno y el otro. Con frecuencia observamos cómo Jetro aconsejó a Moisés que delegara por nombramiento a jueces para tratar los conflictos personales, pero Jetro también dio consejo a Moisés que ilustra la importancia de la línea personal. Y enseña a ellos los estatutos y las leyes, y muéstrales el camino por el cual deben andar, y lo que ellos han de hacer. En otras palabras, hubo que enseñar a los israelitas que siguieron a Moisés a no llevar las inquietudes al líder del sacerdocio. Debieron comprender los mandamientos y buscar inspiración para resolver la mayoría de los problemas por sí mismos. Los recientes acontecimientos ocurridos en Chile ilustran la necesidad de ambas líneas. Chile sufrió un terremoto devastador. Muchos de nuestros miembros perdieron sus hogares, algunos perdieron familiares, muchos perdieron la confianza. Rápidamente, porque nuestra iglesia está preparada para responder a tales desastres, se proporcionó comida, refugio y otros tipos de ayuda material. Los santos de Chile oyeron la voz del Señor a través de su iglesia y sus líderes, que respondieron a las necesidades materiales.
Pero, a pesar de que la línea del sacerdocio fue competente, no fue suficiente. Cada miembro necesitaba acudir al Señor en oración y recibir el mensaje directo de consuelo y guía que viene a través del Santo Espíritu a aquellos que buscan y escuchan. Nuestra obra misional es otro ejemplo de la necesidad de ambas líneas. Los hombres y las mujeres que son llamados a ser misioneros son dignos y están dispuestos debido a las enseñanzas que han recibido por medio de la línea del sacerdocio y el testimonio que han recibido mediante la línea personal. Se les llama por medio de la línea del sacerdocio. Después, como representantes del Señor y bajo la dirección de su línea del sacerdocio, enseñan a los investigadores, los que sinceramente buscan la verdad, escuchan, y los misioneros los alientan a orar para saber la verdad del mensaje por sí mismos, mediante la línea personal. Un último ejemplo aplica estos principios al tema de la autoridad del sacerdocio en la familia y en la iglesia. Toda la autoridad del sacerdocio en la iglesia funciona bajo la dirección de uno que posee las debidas llaves del sacerdocio. Esa es la línea del sacerdocio. Pero la autoridad que preside la familia, ya sea el padre o la madre sola, funciona en asuntos familiares sin necesidad de obtener autorización de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Eso es como la línea personal. Ambas líneas deben estar funcionando en nuestra vida familiar y en nuestra vida personal si hemos de crecer y alcanzar el destino que se señala en el plan que nuestro Padre Celestial tiene para sus hijos. Debemos utilizar tanto la línea personal como la línea del sacerdocio en un equilibrio adecuado para lograr el crecimiento que es el objetivo de la vida mortal. Si la práctica religiosa personal se basa demasiado en la línea personal, el individualismo elimina la importancia de la autoridad divina. Si la práctica religiosa personal se basa demasiado en la línea del sacerdocio, se deteriora el progreso individual. Los hijos de Dios necesitan ambas líneas para alcanzar su destino eterno. El Evangelio restaurado enseña las dos y la Iglesia restaurada proporciona ambas. Testifico del profeta del Señor, el presidente Thomas S. Monson, que posee las llaves que gobiernan la línea del sacerdocio. Les testifico del Señor Jesucristo, a quien pertenece esta iglesia. Les testifico del Evangelio restaurado, cuya verdad podemos llegar a conocer cada uno de nosotros por medio de la valiosa línea personal con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: ¿por qué fue significativa la misión de Oliver Cowdery entre los lamanitas? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 28, los versículos del 8 al 9, los cuales se releerán a continuación. Y ahora bien, he aquí, te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Y si reciben tus enseñanzas harás establecer mi iglesia entre ellos, y tendrás revelaciones, pero no las escribas por vía de mandamiento. Y ahora bien, he aquí, te digo que no se ha revelado, ni sabe hombre alguno dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se revelará más adelante. He aquí, te digo que será en las fronteras cerca de los lamanitas. Un propósito del Libro de Mormón es que los lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres y sepan de las promesas del Señor. Eso era coherente con las promesas que el Señor hizo a muchos profetas del Libro de Mormón. Para leer acerca de esas promesas, a continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 13, los versículos del 34 al 41, que dicen lo siguiente. Y aconteció que el ángel del Señor me habló diciendo: He aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al resto de la casa de Israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre, por lo tanto, después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles, y después que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del Evangelio del Cordero por esa abominable iglesia, que es la madre de las rameras, dice el Cordero, seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos, por medio de mi propio poder,
mucho de mi evangelio que será claro y precioso, dice el Cordero. Porque aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, las cuales serán claras y preciosas, y después que tu posteridad sea destruida y degenere en la incredulidad, lo mismo que la de tus hermanos. He aquí que estas cosas serán escondidas, a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Y en ellas estará escrito mi evangelio, dice el Cordero, y mi roca y mi salvación. Y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Y aconteció que vi al resto de la posteridad de mis hermanos, y también vi que el libro del Cordero de Dios, que había salido de la boca del judío, llegó de los gentiles al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no serán salvos, y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero. Y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Ahora leeremos en el libro de Enós, en el capítulo 1, los versículos del 11 al 18, que dicen lo siguiente. Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable, y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos, los lamanitas. Y aconteció que después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de Él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevada a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Porque por ahora nuestros esfuerzos para restaurarlos a la verdadera fe han sido en vano. Y juraron en su ira que, de ser posible, destruirían nuestros anales junto con nosotros, y también todas las tradiciones de nuestros padres. Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho: cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales, e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de Él. Y yo, Enós, sabía que se haría según el convenio que Él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. Y me dijo el Señor: tus padres también me han solicitado esto, y les será concedido según su fe, porque su fe fue semejante a la tuya. Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 15, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Sí, os digo que en los postreros tiempos se han extendido las promesas del Señor a nuestros hermanos los lamanitas.
Y a pesar de las muchas aflicciones que experimentarán, y no obstante que serán echados de un lado al otro sobre la superficie de la tierra, y serán perseguidos y heridos y dispersados, sin tener lugar donde refugiarse, el Señor será misericordioso con ellos. Y esto de acuerdo con la profecía de que serán traídos otra vez al conocimiento verdadero, que es el conocimiento de su Redentor y de su gran y verdadero Pastor, y serán contados entre sus ovejas. Los primeros miembros de la Iglesia consideraban que los indígenas americanos eran descendientes del pueblo del Libro de Mormón. La postura oficial de la Iglesia en la actualidad es que los lamanitas se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas. Si desea usted leer más en cuanto a la misión de Oliver a las tribus de indígenas americanos, podría leer el tema Una misión a los lamanitas, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Para finalizar este bloque de lectura, mediten lo siguiente. ¿Qué le enseña esa misión de Oliver Cowdery en cuanto al Señor y a su obra? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 12. Doctrina y Convenios, secciones 27 al 28. Lección asignada del 15 al 21 de marzo de 2021. Titulado Es preciso que todas las cosas se hagan con orden.